Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de la apertura que se ha considerado durante mucho tiempo como una de las más fuertes alternativas para las blancas, y es la apertura española o Ruy López. Jugadores como Bobby Fischer, Garry Kasparov o Nigel Short la han usado con éxito. La idea de las blancas es desarrollar rápidamente su flanco de rey para presionar en el centro y debilitar sus defensas. Las blancas logran, generalmente, mantener la iniciativa y obtener un buen medio juego. La apertura española es una apertura muy antigua, desarrollada por Ruy López, un sacerdote español que en año 1561 escribió un libro llamado Libro de Ajedrez, donde hace una aproximación al estudio de las aperturas. El tiempo y el uso de esta apertura han contribuido a enriquecer el conocimiento y la experiencia con esta apertura. Dada su mencionada antigüedad, esta apertura tiene numerosas variantes, con características diferentes, algunas líneas posicionales en las que las blancas cierran el centro y buscan ataques en el flanco de rey y las negras reaccionan en el flanco de dama, otras variantes se dan juegos agudos y complicados, e incluso las negras han desarrollado sistemas teóricos que neutralizan la iniciativa de las blancas. Las primeras jugadas obedecen a las reglas generales de las aperturas. Las blancas buscan un desarrollo rápido, hacia el centro, con su peón rey, seguid de presionar al peón rey oponente con el caballo y luego atacar al defensor del peón de las negras con su alfil. Al mismo tiempo las blancas tratan de preparar la jugada de 4. Las negras generalmente buscan desarrollar sus piezas para estar listas para enfrentar la jugada de 4 de las blancas. En este video veremos 4 variantes de la apertura española: la variante cerrada, la variante abierta, la variante del cambio y la defensa Silliman. La apertura española se nos presenta, luego de las jugadas E4, E5, caballo F3 atacando el peón D5, caballo C6 desarrollando a su vez una pieza y defendiendo el peón D5 y se sigue alfil B5 por parte de las blancas. Con esta jugada las blancas buscan también seguir la teoría de aperturas, desarrollando una pieza y la desarrollan con iniciativa, atacando al caballo negro S6 que defiende el peón D5. Aunque, como veremos más adelante, a las blancas no les conviene tomar ese peón tan rápido. La jugada más común en esta posición es A6 por parte de las negras. Lo que quieren las negras es tratar de desplazar al alfil de B5 para que cuando ellas muevan su peón D, el caballo no quede clavado. Acá las blancas retiran su alfil con alfil A4. Sin embargo, veamos que después de alfil por C6, D por C6, se considera un error jugar caballo por E5, pues las negras responden dama D4 con ataque sobre el caballo y el peón D4, y las blancas pierden la iniciativa, su alfil de casillas blancas y las negras han logrado igualar. Volviendo a la cuarta jugada de las blancas, seguimos entonces con alfil A4, y las negras continúan su desarrollo con caballo F6, atacando el peón D4. Las blancas se enrocan, llevando su rey a un lugar seguro, y alistándose para avanzar su peón D. Las negras pueden tomar el peón, pero eso lo veremos en otra variante. En este caso vemos que las negras juegan alfil E7 apareciendo entonces la defensa cerrada. Otras opciones incluyen la defensa arcángel con B5, o la defensa moler con alfil C5, pero las analizaremos en otra oportunidad, pues son variantes menos frecuentes. Las blancas entonces defienden su peón de E4 con torre 1, y luego de B5, para alejar al alfil de casillas blancas, sigue alfil B3. Las negras juegan primero E5 para luego poder atacar el alfil blanco y ganar tiempo. Si las negras permiten que el alfil se vaya a C2 directamente jugando, por ejemplo, D6, C3, B5, alfil C2, las blancas han ahorrado un tiempo. Continuando con la partida, en la jugada 6 las negras juegan B5 y después de alfil B3, las negras juegan D6, con la idea de defender el peón D5 y así liberar al caballo para que pueda atacar al alfil de casillas blancas. Las blancas juegan entonces C3 con la idea de facilitar el avance con D4,
y además brindar un espacio a su alfil en la casilla C2. Las negras continúan con enroque corto. Otra opción es alfil G4, pero las blancas pueden usar una maniobra que consiste en H3, alfil H5 y las blancas juegan D3 y pueden traer el caballo del flanco de dama vía D2, F1, G3, salir de la clavada y buscar el control de la casilla F5. O incluso, en vez de ubicarse en G3, puede ubicarse en E3 y controlar F5 y D5. Volvemos a la posición principal, de la octava jugada. Después de enroque corto, las blancas continúan H3 para impedir la clavada del alfil negro en G4. Las negras entonces juegan caballo A5 atacando al alfil, que se retira a C2. Las blancas entonces han tenido que mover su alfil, pero las negras han quedado con un caballo en el borde del tablero y deberán reubicarlo después. Sigue entonces C5 y D4, y después de dama C7 las negras defienden su peón D5. A partir de acá hay muchas opciones, pero les quiero recomendar una jugada que le permite ganar espacio a las blancas, y es D5. Las blancas cierran el centro, pero obtienen una buena ventaja de espacio. Las negras reubican su caballo con caballo C4, y las blancas lo desplazan con B3, y luego de caballo B6, las blancas continúan su desarrollo con alfil E3, y las negras colocan sus peones del flanco de dama en puestos avanzados con C4 y las blancas pueden continuar con caballo A3, alfil D7 y caballo D2. Las blancas ejercen presión sobre C4, tienen ventaja de espacio y posibilidades en el flanco de dama. En la novena jugada las negras tienen otras opciones como caballo B8, D4, caballo B7, caballo B2, las negras protegen el peón D5 y continúan su desarrollo con alfil B7 presionando en E4, por lo que las blancas juegan alfil C2, y después de torre 8, caballo F1, alfil F8, caballo G3. Las blancas buscan obstruir al caballo de F6 y ocupar F5, por lo que las negras juegan G6. Las blancas expanden en el flanco de dama con A4 y luego de alfil G7, alfil D3 las blancas tienen buenas posibilidades. Otra opción para las negras en la jugada 9 es alfil B7, y tras D4, torre 8, caballo B2, alfil F8, A4, caballo A5, alfil C2, B4, C por B4, caballo C6 atacando en D4 y B4. Continúan caballo B3, caballo por B4 y caballo A5. Las blancas pueden cerrar el centro con D5, cambiar los alfiles de casillas blancas y ambos bandos tienen buenas posibilidades. La defensa abierta ocurre, en la jugada 5, después de que las negras tomen en E4 con caballo por E4. Esta variante fue favorecida por Siegbert Tarras, luego de publicar su libro El juego moderno de ajedrez en 1912. Se diferencia de la defensa berlín en que las negras ya han jugado A6 y el alfil blanco está en A4, por lo que las negras pueden liberarse de la presión sobre su caballo de C6 mediante la jugada B5. Si las blancas juegan, por ejemplo, torre 1, luego de caballo C5 las blancas deben entregar el alfil de casillas blancas. Alfil por C6, D por C6, caballo por E5 y caballo E6 da igualdad a las negras. Entonces en la sexta jugada las blancas juegan D4. Y después de B5, alfil B3, D5, D por E5 las blancas presionan en D5, por lo que las negras defienden su peón con alfil E6. Sigue C3, alfil C5. Otra opción de las negras es alfil E7, caballo B2 buscando acumular presión en E4, caballo C5, alfil C2, D4. Las negras consiguen avanzar el peón, por lo que las blancas presionan con caballo B3, pero las negras limitan a su oponente con D3, alfil B1, caballo por B3, A por B3, alfil F5 protegiendo el valioso peón pasado. Continúan con B4, enroque corto y alfil F4.
Las blancas deben luchar contra el peón pasado, pero pueden reubicar su alfil blanco en la diagonal A2, G8 y las negras conservan buenas posiciones. El juego está igualado. Volviendo a la jugada 9, las negras pueden jugar alfil C5 con la intención de presionar en F2, las blancas buscan generar presión en E4 con caballo B2, y después de que las negras enroquen corto, las blancas juegan alfil C2 y las negras liberan la presión con alfil por F2 jaque, torre por F2, caballo por F2, rey por F2, y las negras juegan F6 para abrir la columna F hacia el rey oponente. Las blancas preparan sus piezas con caballo F1 liberando al alfil de C1, y después de F por E5, rey. G1 las blancas conservan la pareja de alfiles y todas sus piezas menores, y las negras tienen ventaja de calidad. Si el blanco no quiere entregar la calidad, en la 10ª jugada puede jugar dama E2, y después de enroque de las negras alfil E3 neutralizando la amenaza en F2, F6, E por F6, dama por F6, caballo B2, alfil por E3, dama por E3, caballo por D2, dama por D2, torre a D8, torre a E1 y ambos bandos tienen posibilidades. La variante del cambio aparece en la 4ª jugada, luego de que las blancas jueguen alfil por C6. La idea de las blancas no es tomar inmediatamente el peón D5, pues ya habíamos visto que las negras lo pueden recuperar en posición favorable, sino que las blancas buscan entregar voluntariamente el alfil de casillas blancas para conseguir una posición que veremos ahora. En esta posición, después de que jueguen D4 y cambien su peón por el peón D5 de las negras, las blancas quedan con una mayoría de peones en el flanco de rey, que en el final podría representar ventaja para las blancas. Volviendo al juego, en la jugada 5ª, las blancas pueden jugar enroque corto, y ahora están atacando el peón D5, por lo que las negras lo defienden. Las dos jugadas principales son F6 y alfil G4. Si alfil G4, las blancas están clavadas, así que juegan H3, pero las negras responden H5. Las blancas no deben tomar el alfil, pues si H por G4 y ahora, si juegan caballo por E5, para intentar ganar la pieza, las blancas pierden mediante dama H4 y las negras dan mate con, por ejemplo, F4, G3, dama H5, dama por H5, D3, dama H1 mate. Y si las blancas dejan el caballo jugando D3 en la 8ª jugada, las negras retoman con G por F3 y las negras están mejor. El mejor camino para las blancas, luego de H5 en la 6ª jugada parece ser D3, dama F6, alfil E3 ocupando la diagonal y amenazando traer el otro caballo, alfil por F3, dama por F3, dama por F3, G por F3, alfil D6 evitando F4, caballo D2, F5, alfil G5 para no dejar el alfil encerrado, F4 y rey H1. Después de caballo E7, alfil por E7, alfil por E7, torre G1 las blancas pueden presionar en la columna abierta, y las negras mantienen la igualdad. Volvemos a la 5ª jugada y ahora veremos qué sucede si las negras juegan F6 para defender el peón. Las blancas continúan entonces D4, y después del cambio con E por D4, caballo por D4, C5, las blancas deben retirar su caballo, y siguen con su plan de llegar a un final favorable, con caballo 2, alfil E6, caballo S3, dama por D1, torre por D1, alfil D6, alfil F4, enroque largo, alfil por D6, torre por D6, caballo F4, alfil F7, caballo A4, torre por D1 jaque y torre por D1. La posición se mantiene equilibrada, las blancas no tienen alfiles, pero tienen una buena estructura de peones, y la estrategia de llegar a un final favorable se mantiene. Continuamos nuestra exploración de la apertura española con la defensa Silimán,
que surge luego de apenas la tercera jugada, con F5 por parte de las negras. Las negras buscan ofrecer un peón y obtener un desarrollo rápido, con una columna abierta para atacar al rey blanco y lograr la iniciativa. Pero como las negras son las segundas en jugar, las blancas tienen formas de mantener la ventaja. Luego de E3 en la cuarta jugada, las blancas mantienen su peón central, abren líneas para el alfil de casillas blancas, y tienen un juego sencillo: sigue F por E4, D por E4, caballo F6, enroque corto, alfil C5, alfil por C6. Si las negras juegan D por C6, sigue el cambio de damas con dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5 y las blancas ya amenazan atacar la torre de la esquina. Las negras han perdido la posibilidad de enrocar, y cuando siguen con torre E8, torre de 1 jaque, rey E7 y caballo de 2, las blancas están mejor. Entonces en la jugada 7, las negras juegan B por C6. A lo que sigue caballo por E5, enroque corto, caballo C3, D6, caballo A4, alfil B6, caballo por B6, A por B6. Si las negras toman con el peón C, C por B6, después de caballo por C6 las blancas tienen ventaja aprovechando el peón de D. En la jugada 12 las blancas siguen, caballo por C6, dama E8 atacando al caballo y al peón D4, caballo D4, dama por E4, abriendo la diagonal a 8, H1 por lo que las blancas juegan F3, cerrando la diagonal, poniendo un peón defendido en la columna abierta F, y atacando a la dama negra y protegiendo las casillas a las que podría llegar el caballo negro en E4 y G4. Luego de dama G6 y A4, las blancas buscan expandirse en el flanco de dama y obtener ventaja en un medio juego con alfiles de distinto color. Bueno amigos, les agradezco que sigan acompañándome en este viaje por las 64 casillas. Hemos visto 4 de las variantes más comunes de la apertura española, una apertura en la que se ha experimentado mucho, posicional, y una de las primeras que hemos jugado todos al ser principiantes. ¿Te gusta esta apertura? ¿Juegas alguna de estas variantes? Por favor deja en los comentarios tus respuestas o cuéntanos tu experiencia. No olvides darle apoyo al canal con tu suscripción. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.